Y le damos los buenos días a Danilo Astori. Les decíamos, encabeza la lista 21-21 al Senado. Esta noche tiene el último acto de campaña, que será en Las Piedras. Es ministro de Economía y bueno, y a esta hora le damos los buenos días en el último día de campaña para todos los partidos políticos. Bienvenido. ¿Cómo le va, Danilo? Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por esta ocasión para conversar un poco en un día muy importante, que es el día previo al inicio de la vida pública referente a la próxima elección. Así que muchas gracias. ¿Cómo vio el acto de anoche del Frente Amplio? Con una enorme emoción, entusiasmo, alegría, una movilización masiva, impresionante. Soy incapaz de tener una idea de cuál fue el volumen humano de la demostración, pero la verdad es que fue impresionante. ¿Cree que hay un cambio en la tendencia? Las encuestas le están dando un cierto crecimiento al Frente Amplio. En el caso de Cifra puso 5 puntos más de lo que había sido su última encuesta. En el caso de Factum 2 puntos. Bueno, sin duda hay una tendencia que podemos ver desde dos perspectivas. Por un lado, desde la propia perspectiva de la movilización de la militancia frente amplista, que ha venido en aumento, yo diría, básicamente en el último mes. Y la segunda perspectiva es la medición de esa tendencia que está reflejada en los sondeos de opinión, ¿verdad? Yo creo que dedicamos lamentablemente mucho tiempo, y no solo el Frente Amplio, todo el sistema político, a la búsqueda de acuerdos, de alianzas, de acumulaciones, dada la fragmentación enorme que muestra hoy precisamente la realidad política del país. Y empezamos muy tarde a hacer la parte decisiva de una campaña electoral, que es la cercanía con la gente. Pero en ese lapso, aunque corto, ha habido evidentemente una tendencia de crecimiento. Yo lo ubico básicamente en el último mes a partir del llamado banderolazo, que también fue una demostración impresionante. Y de ahí en adelante vi solo tendencia al crecimiento. Y ahora, bueno, en lo que es una elección competitiva, el final no está predeterminado ni mucho menos. Este es un final abierto. Yo veo que han crecido, sin duda, las posibilidades de triunfo del Frente Amplio. Danilo, esta mañana el semanario Búsqueda señala que entre octubre y noviembre el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, le estaría ofreciendo a usted la posibilidad de ser ministro de Relaciones Exteriores para el periodo 2020-2025. ¿Cómo ve esta posibilidad? Bueno, ante todo no estoy en conocimiento de esa, digamos, del origen de esa noticia, de los fundamentos. Por lo tanto, creo que no puedo confirmar ni desmentir esa información. En segundo lugar, es el presidente, el futuro presidente, el que habrá de designar a su gabinete. En el caso de triunfo del Frente Amplio, será Daniel Martínez, por supuesto. Y en caso de que se plantee una posibilidad de ese tipo, lo consideraremos, pero hasta ahora no ha habido ninguna conversación al respecto. Recuerda que en el anterior periodo también se mencionó la posibilidad de que usted fuera al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Finalmente, Tabaré Vázquez le ofreció el Ministerio de Economía. Eso sucedió, ¿verdad? Usted lo recuerda. Sucedió tal cual, lo recuerdo perfecto, y fui yo el que pedí ocupar el Ministerio de Economía porque tenía muchas ganas de ser nuevamente Ministro de Economía, y por supuesto nuestro candidato entonces a la presidencia, nuevamente Tabaré Vázquez, accedió a mi pedido y ocupé nuevamente por segunda vez el Ministerio de Economía. En una entrevista, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, cuando se le preguntó si iba a decir quién sería su ministro de Economía, a mí directamente me dijo que él no lo iba a anunciar. Sin embargo, posteriormente, en otra entrevista,
Él dijo que quien ocupa hoy el tercer lugar en el Ministerio de Economía, el director de macroeconomía del ministerio que usted dirige, Cristian Daude, podría ser el ministro de Economía para el periodo 2020-2025. ¿Cómo ve esa posibilidad? Bueno, tengo que dar una respuesta muy similar a la que se refiere a lo que estuvimos conversando hace un par de minutos. Yo no estoy en conocimiento de que haya una decisión de nuestro candidato presidencial. Y nuevamente en este caso, en el caso del Ministerio de Economía, va a ocurrir lo mismo. Yo supongo que llegado el momento, nuestro candidato a presidente, ya devenido presidente o quizá un poco antes de disputar la segunda vuelta electoral, que casi seguro es lo que vamos a tener, un balotaje, dé a conocer su punto de vista al respecto. Pero me parece que hasta que no lo haga Daniel Martínez, no podemos nosotros especular con posibilidades de ese tipo. Lo que veo muy bien es que un muy buen equipo de referentes en política económica, que conozco perfectamente porque han trabajado y siguen trabajando hoy conmigo en el Ministerio de Economía, son excelentes profesionales, están muy consustanciados con el rumbo, con la orientación de la política económica. Saben, por supuesto, que en un futuro gobierno del Frente Amplio hay que dar saltos en cantidad y en calidad en todos los terrenos o áreas fundamentales de la sociedad y en particular en la economía, ¿verdad? Usted no se ve para la continuidad 2020-2025. Eso también usted me dirá, bueno, dependerá del candidato. Aguardemos las conversaciones que seguramente en algún momento vamos a tener sobre la formación del gobierno y ahí veremos qué decisiones tomamos. Cuando estuvo acá, en Plan País, el candidato del Frente Amplio dijo que para un próximo periodo de gobierno el crecimiento económico debe superar al crecimiento del gasto. Como concepto, bueno, parecería un buen concepto, sí, que crezca la economía más que el gasto. ¿Debe ser una máxima para el próximo periodo de gobierno? Bueno, en caso de que gane el Frente Amplio, ¿no? Ahí hay dos elementos muy importantes en esa pregunta. El primero, que es al mismo tiempo el objetivo fundamental del Ministerio, retomar niveles más altos de crecimiento que los que tenemos ahora. Y que supimos tener hace muy poco tiempo, ¿verdad? Uruguay creció 16 años consecutivos, cosa que nunca había ocurrido en la historia del país. O sea, pudimos tener un crecimiento muy importante y ahora tenemos que poder retomar niveles más altos de crecimiento. Eso en primer lugar. Por eso estamos como objetivo fundamental del Ministerio, y se seguirán incrementando en el futuro si seguimos en el gobierno, estimulando la inversión privada, haciendo un esfuerzo importante en materia de inversión pública, recibiendo apoyos muy positivos del exterior, porque estamos recibiendo precisamente la inversión productiva más alta de nuestra historia. Nunca habíamos tenido una inversión como la de la segunda planta de UPM, que agranda las posibilidades de crear empleo, de elevar el nivel de actividad, de generar mayores ingresos para el país. Y luego, la segunda parte de esta pregunta es la de tener mucha austeridad en materia del gasto público. Ahora, en el Uruguay hay que equilibrar esta austeridad, que siempre es positiva, con el destino del gasto público que tiene el país. El 80% del gasto público del Uruguay es un gasto con contenido social. Es un gasto que, además de ser endógeno, porque ya viene, digamos, funcionando desde atrás, en algunos casos con el apoyo de todos los partidos, vervirás el sistema de seguridad social, por ejemplo, que es uno de los factores muy importantes.
La reducción del gasto por todos esos motivos es un proceso relativamente lento, gradual. Hay que hacerlo, por supuesto. Hay que mejorar la calidad de ese gasto, por supuesto. Cuando digo mejorar la calidad del gasto, me estoy refiriendo a tener metas, a cumplir las metas, a evaluar los resultados del trabajo realizado, a realizar compromisos de gestión contra los resultados. Eso el país lo va a tener que hacer. Y todo eso está involucrado en la pregunta, crecimiento de la producción y crecimiento del gasto. Ministro, en lo que fue a los números cerrados 2018, Chile creció un 4%, es decir, fue el mejor país del continente en materia de crecimiento. Sin embargo, está en este momento en una profunda crisis social vinculada con lo que hoy todo el mundo discutiendo, la desigualdad, la profunda desigualdad, porque ese crecimiento no repartió y entonces la gente se queja de una salud cara, de una educación cara, de salarios bajos, de pensiones bajas. ¿Qué lectura hace de todo esto que ha pasado en Chile? Bueno, ante todo, una breve reflexión inicial. Lamento profundamente lo que está viviendo el pueblo chileno. Ya son trastornos muy graves aquellos que están afectando a la sociedad de Chile y sobre todo, como siempre ocurre en estos casos, a los más humildes, a los que tienen menos en la vida para defenderse. En segundo lugar, la aparente causa de estos disturbios no es la verdadera explicación de lo que está ocurriendo en Chile. Chile es un país con una profunda desigualdad estructural en materia de distribución de la riqueza y del ingreso. En Chile hay una concentración muy grande de la riqueza, pero al mismo tiempo también hay concentración del acceso a los frutos del crecimiento corriente. Y fue mencionado en la pregunta, salarios y pasividades, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está en el fondo profundo de la explicación de lo que está ocurriendo. Al punto tal que tenemos a un presidente pidiendo perdón por los excesos de represión cometidos, por supuesto, en primer lugar, y al mismo tiempo anunciando no solo medidas que dan marcha atrás respecto al detonante de esta situación, que fue el precio del pasaje en el metro, sino también un conjunto de disposiciones que tienden a mitigar levemente, diría yo, la profunda distribución de la riqueza que hay en Chile hoy en términos negativos y distribución del ingreso también. Entonces ahí es que tenemos que apreciar lo que hemos logrado en Uruguay, ¿verdad? Y al mismo tiempo de apreciarlo, profundizarlo, porque no podemos quedarnos en lo que hemos logrado hasta ahora. Uruguay tiene el ingreso por habitante más alto de América Latina, pero además tiene el ingreso por habitante mejor distribuido de América Latina. Leía a una economista de un organismo internacional que es latinoamericana y ella decía que un factor clave de la distribución es el crecimiento del salario mínimo. Sí. Como forma de distribuir la riqueza. Sin duda, es no el único, pero uno de los instrumentos o fundamentos más importantes que ha tenido la mejora en la distribución del ingreso en Uruguay. En Uruguay, en los periodos de gobierno del Frente Amplio, el índice de Gini se modificó significativamente, acercándose más al cero, que es la mejor distribución. Es un índice que varía entre 0 y 1. Y en estos años fue cuando se movió con mayor intensidad hacia el 0, aproximándose al 0, o sea, aproximándose a la distribución más justa que tiene en el extremo superior 1, la más injusta de todas, ¿verdad? Nosotros tenemos medido entonces ese impacto. Y por supuesto, vuelvo a insistir, no nos podemos declarar contentos, conformes, satisfechos con lo que estoy comentando ahora. Hay que seguir.
y hay que seguir profundizando porque hay mucho campo para avanzar. Ahora, eso se consigue creciendo inclusivamente. Uruguay tiene que retomar niveles de crecimiento que ya pudo tener en el pasado, pero con inclusión, ¿verdad? Con acceso equitativo a los frutos del crecimiento. Por eso la gran herramienta que son los consejos de salarios, que tenemos que hacer que funcionen cada vez mejor, defenderlos, hacerlos sólidos, ¿verdad? En las últimas horas, ministro, lo llevo al panorama internacional porque en las últimas horas leía unas declaraciones que hizo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, las tomo de La Nación de Buenos Aires. Él dice, si gana Alberto Fernández y Cristina Fernández, Brasil podría proponer sancionar a Argentina en el Mercosur. Y hablando con los periodistas, señala el presidente de Brasil, podemos reunirnos con Paraguay y Uruguay y tomar una decisión semejante a la que se ha tomado contra Paraguay en 2012. Sabemos que el regreso del grupo del Foro de San Pablo de la mano de Cristina Kirchner puede poner en riesgo a todo el Mercosur. Bueno, estoy absolutamente en desacuerdo. Primero con lo que podríamos llamar el detalle de esa declaración. Segundo, con el talante, con la concepción, con la postura que hay detrás de un planteo de ese tipo. Yo creo que necesitamos exactamente un talante absolutamente diverso al que está latente en esa lectura, en ese concepto. Nosotros necesitamos en la región profundizar los lazos de buen funcionamiento del Mercosur, más allá de consideraciones sobre sectores políticos y mucho menos personas. Lo que importa es la integración en el Mercosur y la plataforma de lanzamiento que tiene que ser el Mercosur para todos quienes integramos este bloque, para fundamentar con solidez lo que estamos tratando de lograr más allá de los límites del Mercosur. Yo recién decía que la instalación de UPM es una especie de ensanchamiento de la agenda del crecimiento de Uruguay. Ahora tengo que decir que el acuerdo con Europa, del Mercosur con Europa, así como el acuerdo con los países europeos que no están en la Unión Europea, que son los países nórdicos, básicamente, o la búsqueda de acuerdos con Corea, Singapur y Canadá, que es lo que se está haciendo ahora, son fundamentales para precisamente lograr lo que conversábamos hoy, aumentar o retomar tasas de crecimiento como las que tuvimos en el pasado y darle más empleo a los uruguayos, mayores ingresos y mayor bienestar, con justicia, ¿verdad? ¿Le genera una preocupación para la economía uruguaya? ¿No? De pronto no lo estoy mirando tanto desde el punto de vista político. El triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, el regreso del kirchnerismo, con quien Uruguay tuvo dificultades, más allá de las políticas, tuvo dificultades económicas. ¿Le preocupa? Bueno, yo creo que no me corresponde a mí, perdónenme, hablar de preocupaciones o de esperanzas respecto a la elección que va a tener lugar en la Argentina, la cual debemos respetar sin entrometernos en asuntos internos de ese país, que resolverá soberanamente cuál será su gobierno. Sí puedo reiterar mi deseo de que gane quien gane en la Argentina, tenga la fuerza necesaria y la disposición necesaria para empujar mejores relaciones, no solo con Uruguay, sino también con todo el Mercosur, por las razones que expliqué recién. Vio que el candidato Alberto Fernández dijo que él esperaba encontrar una fórmula a la uruguaya para atender el problema del profundo endeudamiento y la deuda que tiene Argentina. ¿Puede haber una solución uruguaya a la deuda argentina? No, solución uruguaya para la Argentina nunca va a haber.
Por un tema en este caso, de tamaño. Ni en ningún otro, porque yo creo que cada país, aparte de grandes orientaciones, tiene que tener un respeto muy importante por sus características propias. Lo que está queriendo decir Alberto Fernández, si me permito interpretarlo, si se da el caso, es que no van a cometer nuevamente el error garrafal que cometieron, y no estoy haciendo juicios personales, ni políticos, ni sectoriales, el error garrafal que cometieron al disponer el default en 2002. Ese error condujo a la Argentina a un camino de sobresaltos y desequilibrios del que todavía no ha podido salir y que le va a traer dolores de cabeza importantes en el futuro. Entonces, yo interpreto que Fernández dice cuando hace esa declaración, no vamos a repetir ese error. En materia económica, en los últimos días leí algunas declaraciones de la Unión de Exportadores señalando su preocupación por la intervención del Banco Central para contener el crecimiento del dólar. ¿Es un tema de preocupación para usted, ministro, esta situación de las intervenciones del Banco Central para detener el crecimiento del dólar? No, no es un tema de preocupación, es un tema de adhesión y apoyo a la política cambiaria que ha venido siguiendo el Banco Central, no ahora, desde que comenzaron los gobiernos del Frente Amplio. Nuestra política cambiaria es una política que acompaña las tendencias internacionales gradualmente y que hace que su autoridad monetaria, el Banco Central, intervenga para evitar los grandes saltos hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Que es lo peor que le puede pasar a un país cuando maneja mal su política cambiaria. Y la verdad es que el Banco Central y toda la política económica del Uruguay han elegido el mejor camino en materia cambiaria para el Uruguay. Recordemos el pasado, recordemos cuando se fijaba el tipo de cambio por parte del gobierno, con tablita o sin tablita. Recordemos los desórdenes que tuvimos, las tendencias a veces inflacionarias, a veces muy comprometidas precisamente con el esfuerzo exportador en un sentido negativo, y concluyamos que esta política cambiaria le ha traído al país, desde este punto de vista tan importante de la política económica, tranquilidad y previsión. Ahora, a los exportadores yo les digo que está bien, que hay que preocuparse y hay que seguir la evolución cambiaria, pero que en materia de competitividad y de esfuerzo exportador también hay que darle mucha importancia a la incorporación de conocimiento, de ciencia, de tecnología, de niveles de productividad mayores, de mayor eficiencia. No hay que preocuparse solo porque el tipo de cambio esté alto, ¿verdad? Hay que preocuparse por el conjunto de factores que afectan la competitividad. ¿Usted ve que esta estabilidad peligra si el Frente Amplio pierde la elección? Porque es algo que se ha manejado en campaña. ¿Es un salto al vacío? Bueno, ¿o usted cree que va a haber una continuidad macroeconómica del país, que no va a haber saltos al vacío? Bueno, tenemos visiones diferentes sobre el país. O sea que si gana la oposición, yo no creo que haya continuidad en el sentido estricto de la palabra. Ahora, la oposición nos tiene a los uruguayos, y particularmente lo digo como Frente Amplista, sumidos en la incertidumbre, porque no se sabe si gana la oposición, qué programa se va a aplicar. El Partido Nacional tiene un programa, el Partido Colorado tiene un programa, el Partido Cabildo Abierto tiene un programa. Y paro aquí para no seguir, porque hay muchos partidos en Uruguay. Pero digamos que los 4 partidos en los que se ha transformado la realidad política nacional, porque ahora podemos hablar de 4 partidos, Frente Amplio, Nacional, Colorado y Cabildo Abierto, tienen cada uno un programa distinto. Dicho sea de paso,
sobre Cabildo Abierto no tengo la menor idea de lo que piensan en política económica. Yo veo un candidato con un talante muy autoritario, un talante que me preocupa mucho, no por razones económicas, sino por razones políticas, pero no tengo idea, porque no he leído, qué proponen hacer con el tipo de cambio, con la política cambiaria, con la política monetaria, con la política fiscal. Y en el caso de los demás partidos, sé que tienen programas distintos. ¿Cuál va a ser el programa si gana la oposición? ¿Cuál? Por supuesto, para llegar al gobierno hay que ganar la elección, pero de ganar la elección uno de esos partidos, ¿cómo se va a conformar la orientación de lo que necesariamente va a ser una coalición de gobierno? ¿Cuál es el norte, el rumbo? Tampoco lo sé. Por eso digo que siento una gran incertidumbre, una gran confusión acerca de lo que pasaría en materia de política económica si gana la oposición. El candidato Lacalle Pou ha hablado de una ley de urgente consideración negociada para obtener las mayorías necesarias para poder empezar a gobernar. Bueno, es el tema que faltaba para completar el panorama total de incertidumbre. ¿Qué va a haber adentro de la ley de urgencia? Yo no conozco el contenido y conozco algunas cosas que me preocupan enormemente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la posibilidad, es un rumor, ¿no? Porque no se sabe qué hay adentro de la ley, del proyecto de ley. Por ejemplo, eliminar la obligatoriedad de la inclusión financiera, lo cual es un error grave en cuanto al concepto, porque lo único obligatorio que tiene la ley de inclusión financiera es que todos los trabajadores tienen que tener una cuenta bancaria gratuita a elección de ellos para recibir su retribución. Y luego hay otra disposición que dice que las operaciones con sumas altas de dinero, por razones de seguridad, tienen que realizarse con medios electrónicos de pago. Entonces se parte de un punto de vista errado y eso se define como uno de los contenidos de la ley de urgencia. Por eso, a la incertidumbre de la que hablé antes, agrego ahora la inquietud de lo que puede tener una ley de urgencia que se anuncia con muchos artículos, con muchos temas, por supuesto, y de la cual no sabemos nada. Danilo Astori, gracias por haber venido esta mañana, ha sido un gusto recibirlo, seguramente volvemos a conversar en noviembre, ¿eh? Al contrario, es un placer y gracias por el privilegio de haber estado en un día tan importante como hoy acá.